Si no ha habido esa coordinación, si no ha habido participación de las Fuerzas Armadas, no hay golpe de Estado. Hay golpe de Estado para los que no conocen, para las personas que no entienden nada de esto. Ellos podrán decir golpe de Estado y lamentablemente el Perú estamos en la situación en que estamos y podemos hablar todo lo que se nos viene a nuestra imaginación y tomamos como que si fuera verdadero eso. Lamentablemente esa es nuestra realidad. ¿Puede confirmar quiénes se encontraban presentes al momento de la lectura del mensaje a la Nación del 07 de diciembre del 2022 y quiénes permanecieron en el lugar luego del mensaje y por cuánto tiempo aproximadamente? Testigo tiene la palabra. Sí, por su intermedio. Se encontraba el presidente de la República sentado en su escritorio. En un lugar cercano allí, más o menos a unos 5 o 6 pasos, nos encontrábamos. El que habla, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la premier, y habían al fondo otras personas a quienes desconozco. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 5. ¿Usted tenía conocimiento de la convocatoria a los distintos ministros de Estado para ese día, el 07 de diciembre del 2022? Señor testigo, tiene la palabra. No tenía conocimiento. Congresista, tiene la palabra. Pregunta número 6. Para que señale cuál fue la razón o razones por las que, según su testimonio ante el Ministerio Público, le consultó a los ministros del Interior o Defensa si se había coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas previamente a la emisión del mensaje presidencial. Testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, cuando el presidente terminó su discurso, por supuesto, al final del discurso, declara disolver el Congreso, entre otras acciones, lo cual nos desconcertó, creo yo, a todos los presentes. Entonces, yo sí me acerqué al presidente, le pregunté si había coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Él me contestó más o menos, no se preocupe, doctor, pero no lo veía en buena situación. Regresé, y pregunté al ministro del Interior y le dije, ¿la policía va a intervenir el Congreso? Me dijo, yo no sé nada, Y luego me dirigí al ministro de Defensa y le pregunté, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Él me dijo, yo no sé nada. Porque para cerrar el Congreso en esas condiciones se trata de un golpe de Estado. Y un golpe de Estado, todos sabemos, y hasta por sentido común, que es un rompimiento del Estado de Derecho y que eso se hace solamente con la fuerza pública. De manera que eso generó un tremendo desconcierto, ya yo pensé que todo aquí andaba mal. Se abrió la puerta del salón contiguo de embajadores, ingresé, me senté en un sillón y a pensar de qué cosa ha pasado, por supuesto sospechaba, de muchas personas, a veces especialmente de los asesores o de algunos ministros, porque el día anterior habían tenido una reunión en la tarde para tratar la presentación ante el Congreso de la República. Y luego ya se ha ido decantando esta situación, aclarándose que absolutamente ellos no habían acordado eso, no había nada al respecto, Sí quiero precisar, porque esto recuerdo, que cuando nos encontrábamos en el ambiente del presidente, en el ambiente presidencial, luego que dio su discurso, en el discurso durante el discurso no se encontraban los ministros Roberto Sánchez y el ministro Sánchez, el ministro Salas, no se encontraban presentes, ellos ingresaron después, ingresaron después. Ya cuando yo estuve sentado en el sillón contiguo, ya después de un momento más o menos prolongado, se acercó el presidente y me dijo, vienen por mi familia, los llevo a la Embajada de México. Yo
por supuesto, le dije, te acompaño. Gracias, doctor, me dijo, y efectivamente, no, salimos, ingresé al vehículo del presidente y todo lo demás que sucedió ya es de conocimiento público. Señor congresista, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Pregunta número 7. Para que diga si luego del mensaje del expresidente vio al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, acercarse a saludar al expresidente de la República. Señor testigo, tiene la palabra. No, sí, por su intermedio, presidenta. Terminó el discurso y entonces ingresó el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, ¿no? No recuerdo bien con quién se comunicó, saludó, porque era ya un desconcierto allí, total, ¿no? No lo he visto a él durante el discurso, no. Tampoco no al ministro Salas, durante el discurso no lo he visto, sino entró cuando terminó el discurso. Eso es lo que he visto, esa es la realidad, no es otra. Congresista Soto. Pregunta número 8. Señor Torres, ¿qué temas más conversó usted con el señor ex ministro de Defensa Emilio Gustavo Bobbio? ¿Podrá, por favor, precisar o algunos alcances? Gracias. No hubo conversación alguna, lo único que le pregunté es si iban a salir las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando, ¿no?, de que si se trataba de un golpe tenía que ser con las Fuerzas Armadas. No podía haber golpe sin la participación de las Fuerzas Armadas. Se trataría simplemente de una declaración, ¿no? Se ha detectado después que no ha habido ninguna coordinación con las Fuerzas Armadas. No hablé otra cosa que el de decirle, ¿van a salir las Fuerzas Armadas? Me dijo, a mí no me han dicho nada. Recuerdo con precisión esa expresión. Él es convocado a esa sala. En principio, la primera pregunta es, ¿qué se le dice para ser convocado? O sea, vamos a una reunión, el señor presidente va a dar un discurso. ¿Por qué razón él se encontraba ahí presente? Y en segundo lugar, ¿era usual que no se coordine previamente en la PCM los discursos del presidente de la República? Señor testigo, tiene la palabra. Sí, por su intermedio. No se me comunicó para qué no me convocaban a la presidencia de la República. Me convocaron ese día 7, después de las 11:30 de la mañana. Me enteré de eso, del discurso, ya en el momento en que ingresamos y nos dijeron que esto se iba a dar un mensaje a la nación, ¿no? Pero nunca nos imaginábamos, ¿no?, que el mensaje iba a ser para cerrar el Congreso. No. También en el mismo momento en que me han convocado a mí, han convocado a la Premier. Tal es así que los dos prácticamente hemos llegado juntos a la oficina del presidente. Llegamos y el presidente le pidió a la Premier para que haga ingresar a la prensa. La Premier salió, se demoró un poco y luego ingresó la prensa, o sea, la prensa refiriéndome solamente al canal del Estado. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, quisiera que por favor el doctor Torres, a través suyo, presidenta, nos pudiera ilustrar cuáles eran sus niveles de coordinación con el presidente de la República cuando él era presidente del Consejo de Ministros, porque definitivamente él estaba siempre a su lado, iban a los consejos descentralizados. Entendería que había una coordinación constante, directa, un apoyo absoluto al expresidente Castillo. Entonces, en este caso, digamos, había ya alguna separación, ellos no conocían realmente quiénes estaban alrededor del golpista Castillo, sabían realmente qué es lo que ocurría en su entorno, o es que ya no habían esos niveles de coordinación estrechísima que él tuvo con el señor Castillo mientras él fue presidente del Consejo de Ministros. Testigo tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, una cosa era mi relación con el presidente como premier
y otra cosa como asesor. Como premier coordinaba, por supuesto, todas las acciones que teníamos que realizar. Coordinaba, por ejemplo, ¿no?, qué temas, qué cosas se iban a ver en los consejos del día miércoles, porque los consejos se realizaban los días miércoles. Coordinaba, ¿no?, durante los viajes a los consejos en el interior del país, qué temas se iban a tratar, ¿no? Conversábamos con qué autoridades, con qué funcionarios de esas localidades ya habíamos tratado, porque generalmente venían, ¿no?, los gobernadores, venían los alcaldes a Lima a solicitar la realización de esos consejos descentralizados. De manera que allí era una relación muy estrecha. En el momento en que ya asumo como asesor, la relación, por supuesto, no es la misma. El trabajo no tiene la intensidad que tenía siendo ministro. Y yo me convierto en lo que establece, ¿no?, la ley. Me convierto en el asesor principal, por supuesto, de la dirección de la presidencia del Consejo de Ministros para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, se presta asesoría, asistencia a las comisiones permanentes de coordinación y a la comisión de coordinación viceministerial, ¿no? Eso es lo que he hecho, y siendo asesor ya muy rara vez me ha llamado el presidente. He escuchado que habría permanecido en la sala del presidente durante horas. Absolutamente falso. Falso. ¿Por qué? Porque las reuniones con el presidente son muy rápidas, muy breves. Por ejemplo, el día 6 sí he concurrido y tratamos allí sobre, como ya se presentaba un poco de escasez en los alimentos, ¿no? Me pregunta qué podemos hacer con el acaparamiento, porque había la noticia de que algunos empresarios están acaparando los alimentos y además que los monopolios pues nos siguen perjudicando. Entonces, allí, por supuesto, que le he dicho al presidente que se está elaborando un proyecto de ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de establecer las sanciones que puede aplicar el INDECOPI. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, presidenta, gracias. ¿Usted coordinaba cuando era presidente del Consejo de Ministros a través suyo, presidenta, los discursos del presidente? ¿Usted los veía, los leía antes? ¿Había algún asesor que lo hacía? ¿O quién coordinaba? ¿Usted como presidente del Consejo de Ministros tenía esa función? Esa función lo tenía su equipo de asesores. Congresista Juárez. La presidencia tiene su equipo de asesores. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, gracias. Cuando, digamos, usted estaba en la sala convocado por el presidente, o quién fue la persona que lo llamó, que lo convocó para que estuviera presente en el momento en el que se produce el golpe de Estado? Bueno, el secretario de la oficina de la PCM me informa, ¿no?, que me están llamando, ¿no?, al despacho presidencial. A través suyo, presidenta, sí. ¿Quién es el secretario de la PCM o quién era el secretario de la PCM que lo convoca? El secretario de la PCM es don Carlos Cabañaro. Congresista Juárez. Sí, gracias. Cuando se dio el mensaje de Pedro Castillo, ¿usted se comunicó con el abogado Benji Espinosa? Cuando se dio el mensaje, no. Me comuniqué con el abogado ya mucho después, porque necesitaba, ¿no?, de un asesor penalista. Yo no soy penalista, yo lo estaba asesorando, no al inicio. Pero sí logré comunicarme en algún momento con el doctor Espinosa, quien me manifestó que él había renunciado ya a la defensa. Congresista Juárez. Sí.
Luego del discurso del señor Castillo, que de acuerdo a la versión suya, ustedes habrían desconocido con la premier Betsy Chávez, digamos, ¿cuál fue la razón? Entendía que usted podía asentir estar de acuerdo con que se haya dado el golpe de Estado, porque no entendería cómo fue al ministro del Interior y al ministro de Defensa a ver si es que había movilización de la policía o de las tropas. ¿Ustedes le dieron la indicación? ¿En qué momento, digamos, se dieron cuenta de que eso no ocurría? Y le indicaron al expresidente Castillo que debía comunicarse con su abogado. Testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, ¿no? Yo he tomado la decisión, ¿no?, de llamar al abogado del presidente porque se necesitaba de un abogado penalista. Repito, yo no soy penalista, pero tuve que asesorarlo en las diligencias iniciales. Que quede bien claro, nadie de los que, y así se ha determinado ya, nadie de los que hemos estado presentes allí conocíamos de la decisión del presidente de disolver el Congreso. Porque si él manifestó allí que disuelve el Congreso, entiéndanlo bien, cualquier persona con sentido común, y mayormente si es un abogado, sabe que eso se tiene que hacer con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay golpe de Estado. Entonces mi preocupación fue averiguar, ¿no?, de qué se trataba. Se trataba de un golpe de Estado, y por eso es que pregunto al ministro del Interior, ¿no?, si iban a intervenir el Congreso, y él me dijo que no sabía nada al respecto. Y luego me doy la vuelta, le pregunto al ministro de Defensa si van a salir las Fuerzas Armadas, y él me contesta: a mí no me han dicho nada. Eso es lo que ha sucedido. No he tenido mayor conversación con ellos. No lo he tenido. No era un momento ya como para conversar. Yo ya sabía que allí la cosa estaba mal. Si no había coordinación con las Fuerzas Armadas, eso, por supuesto, no es golpe de Estado, porque no se puede hacer un golpe de Estado sin las Fuerzas Armadas. Eso lo entiende cualquier persona, ¿no?, que tenga un mínimo sentido común, ¿no? Y así se ha establecido finalmente, ¿no?, que no había, pues, coordinado el presidente con las Fuerzas Armadas. Ahora que eso en la investigación se profundice, ¿no?, lo que ha sucedido al respecto. Pero hasta este momento no ha habido esa coordinación. Si no ha habido esa coordinación, si no ha habido participación de las Fuerzas Armadas, no hay golpe de Estado. Hay golpe de Estado para los que no conocen, para las personas, ¿no?, que no entienden nada de esto. Ellos podrán decir golpe de Estado, y lamentablemente el Perú estamos en la situación en que estamos, y podemos hablar todo lo que se nos viene a nuestra imaginación, y tomamos como que si fuera verdadero eso. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Participó el señor Aníbal Torres en la reunión que tuvieron los ministros de coordinación el día 6 de diciembre, en donde refieren haber estado el ministro Sánchez, el exministro Chero, el ministro Salas, el abogado Benji Espinosa. Por momentos, digamos, ¿participó él en algún momento de esa reunión previa? Señor Por su testigo, tiene la intermedio, palabra. señora presidenta, no he participado de esa reunión, lo cual no significa de que no haya tratado ese tema tanto en la oficina de la PCM como en los momentos en que me he encontrado con los ministros, en el sentido de que era difícil realmente establecer si se iba a vacar o no vacar al presidente. Mayor eran las posibilidades de la no vacancia. Incluso esa mañana del 7 de diciembre, ¿no?, ingresaba en repetidas oportunidades a la oficina de la PCM la coordinadora parlamentaria
Pilar Melgar, comunicándome que no completaban la votación. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, presidenta. Quería, a través suyo, preguntarle al doctor Aníbal Torres. Él, digamos, señala que su renuncia se produce porque se deniega una cuestión de confianza, ¿no? Él, en el acta del Consejo de Ministros, señala que había sido denegada la confianza y en consecuencia él y todo el gabinete renunciaba, como en efecto se produjo. Antes de eso se había dado un pedido de cuestión de confianza también presentado, digamos, por el Ejecutivo al Congreso respecto a la Ley 31355 que fue rechazada por la mesa del Congreso. Estos actos, digamos, estaban encaminados a un deseo de un cierre del Congreso. Testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, ¿no? La cuestión de confianza planteada con el proyecto de ley para la derogación de la ley 31.399 que suprime prácticamente el derecho del referéndum, ¿no? Se presentó con el acuerdo del Consejo de Ministros. Se debatió en el Consejo de Ministros. Y eso es exactamente conforme a ley. Y se planteó en ejecución del eje 6 de la política general de gobierno. Y está sostenida jurídicamente, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, que establece que los ciudadanos tienen derecho, sin limitaciones, sin restricción alguna, a participar, ¿no?, en las cuestiones de Estado, ¿no? Y eso se hace a través del referéndum. Igual, ¿no?, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, que se establece lo mismo. Igual, ¿no?, en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución. De manera que no todo lo demás que se diga, y he escuchado lo que se ha dicho precisamente por miembros de la Comisión de Constitución, es al margen del ordenamiento jurídico y que tiene eco solamente en la prensa que nosotros tenemos. El eje 6 de la política general de gobierno, que está concretizada en el Decreto Supremo 164/2021 PCM, en el eje 6 se dice expresamente, ¿no?, que el Ejecutivo se encargará del fortalecimiento del sistema democrático. ¿Quién puede decir que el Ejecutivo no tiene esa facultad de fortalecer el sistema democrático? ¿Quién puede decir que esa facultad es exclusiva del Congreso de la República? Salvo, naturalmente, lo que sucede en nuestro país. Pero este decreto supremo en ningún momento ha sido cuestionado. En ningún momento ha sido cuestionado y se encuentra vigente. Congresista Juárez, tiene la palabra. Bueno, sí, gracias, presidenta. Bueno, yo lamento disentir absolutamente con el señor Aníbal Torres y ya lo hemos hecho en varias oportunidades en la Comisión de Constitución, porque perfectamente sabe, y esa es parte de la desinformación que se da al país, de que hubiera existido a través de la ley 31399 algún recorte de las facultades o de la prerrogativa o de la capacidad que tiene el pueblo de pedir un referéndum. De ninguna manera. El artículo 32 subsiste en la Constitución, el artículo 206 subsiste porque no ha sido materia de ninguna modificación, y la ley 26.300 a la que alude el señor Aníbal Torres definitivamente no dice nada de lo que él señala. Entonces, el derecho del pueblo peruano a plantear un referéndum está incólume, es absoluto. Lo puede hacer cuando realmente se recaben las firmas, como dice la Constitución. Pero terminado eso, que no es materia, presidenta, la pregunta era,
realmente el planteamiento de dos cuestiones de confianza. La primera sobre la ley 31355 y sobre la ley 31399. ¿Se refiere o tenía la intención él como presidente del Consejo de Ministros de promover un cierre del Congreso? Porque finalmente se presentan en momentos en donde la verdad había crispación política, había una situación política complicada, pero ¿cuál era el ánimo? Porque sabemos de que eran normas, por lo menos en los dos casos, que habían sido validadas por el Tribunal Constitucional. Entonces el ánimo parecía, digamos, forzar, de repente yo me equivoco, un cierre inconstitucional del Congreso. Entonces por eso es que le pregunto al señor Aníbal Torres, ¿cuál era el ánimo de forzar estas figuras constitucionales? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta. ¿Cuál era el ánimo? Sabemos que la crisis que vive el país con 6 presidentes en 6 años se debe a que en la Constitución tenemos 2 figuras. La vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que le compete al Congreso, y la cuestión de confianza, que le compete al Ejecutivo. Lo que dice la congresista es porque permanentemente demuestra públicamente, lamentablemente tengo que decirle, su desconocimiento del derecho constitucional. Si ella, como congresista, quería resolver ese problema, ¿por qué no sometieron a debate en el Congreso de la República el proyecto de ley que presentamos al comienzo de nuestra gestión para limitar estas dos figuras jurídicas para poder establecer? Estoy contestando, Presidenta, déjeme sí, contestar. quiero precisar, todo no, lo le voy a que dejar contestar. Le voy a dejar contestar, pero quiero que sea preciso. Tiene que ser preciso en las preguntas que se le están formulando. Creo que la pregunta ha sido clara y no hay que extendernos en temas que no vienen al caso. En todo caso, por favor, le voy a dar el uso de la palabra para que sea preciso en la respuesta que usted va a formular a la pregunta realizada por la congresista Juárez. El audio, por favor. Encienda su audio, señor Torres. No ha habido ninguna intención de cerrar el Congreso. Lo que ha habido es establecer el equilibrio de poderes roto con la dación de la ley 31.399. Esa ha sido la intención. Gracias, testigo. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Siempre es importante e interesante escuchar los argumentos del doctor Aníbal Torres. Quería hacerle otra pregunta. Hace un momento él mencionó que digamos, el presidente estaba rodeado de un grupo de asesores y mencionó al señor Mendieta. O sea, él hace responsable al señor Mendieta de haber elaborado el discurso y de habérselo entregado al presidente, ¿o es que él cree que el presidente se sentó en una computadora y redactó el discurso golpista? Señor Torres, tiene la palabra. Absolutamente, por su intermedio, señora Presidenta. Absolutamente no he manifestado en ningún momento que el autor del discurso sea el señor Mendieta. Lo que he dicho es que el presidente de la República tiene su equipo de asesores. Eso es lo que he dicho. No se debe tergiversar lo que uno declara. No. Además, debo manifestar que el señor Mendieta, en el momento en que el presidente lee el discurso, no estaba presente. Ingresó cuando terminó el discurso. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, gracias. No, en realidad yo me refiero a las declaraciones que ha dado el señor Aníbal Torres en el sentido de señalar que entre los asesores estaba el señor Mendieta, haciendo una mención a que eran los asesores los que posiblemente le habían escrito el discurso. La otra pregunta que le hice y no me contestó es si es que el presidente de la República, expresidente Castillo,
tenía las facultades, la condición, o si alguna vez él lo vio escribiendo algún discurso, y si era él el que escribió su discurso. Señor Torres, tiene la palabra. Que lo he visto redactando sus discursos anteriores, sí, en algunas ocasiones lo he visto redactando en sus escritorios sus discursos, pero yo no he participado en la redacción de esos escritos. Tampoco he dicho, y lo repito otra vez, no he dicho que el señor Mendieta haya redactado el discurso en mención. No lo he dicho. Lo que he dicho es que el presidente de la República tiene su equipo de asesores con los cuales, por supuesto, no coordina la redacción de sus discursos. A mí no me consta de que este discurso haya sido coordinado con tales asesores. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, ¿quiénes serán los asesores del expresidente Castillo? Digamos, a su criterio, ¿quién podría haberle escrito el discurso, o sea, él considera que, siendo la presidenta del Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno, podía ella haber participado en la elaboración del discurso? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, por enésima vez, no me consta a mí quién es el que ha redactado el mencionado discurso. Como testigo tengo que declarar sobre hechos que conozco, no sobre imaginaciones, no sobre suposiciones. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, ya para terminar, presidenta. Bueno, una vez más, claro, vemos que hay, digamos, contradicciones entre los testigos y las personas que están investigadas, pero una vez más vemos que nadie sabe nada, nadie conocía nada, nadie tomó conocimiento previo, nadie supo nada. Y la verdad es que eso deja en claro, de ser cierto, por supuesto, ¿no? Por supuesto hay que tener las dudas que correspondan, pero dejaría en claro absolutamente que el gobierno del señor Castillo fue una absoluta y total desorganización, y que lo que nos trajo al país y nos ha traído han sido 17 meses de enfrentamientos, de odio, y nos ha traído unos mensajes que finalmente han significado la división absoluta entre los peruanos. Eso es lo lamentable realmente de este gobierno del señor Castillo, que felizmente ya terminó. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Sí, señora presidenta, pero como la congresista está haciendo una serie de afirmaciones y yo por lo menos como testigo debo contestar. Continuamos con la congresista Noelia Herrera. No he hecho ninguna pregunta, Gracias. señora presidenta. Gracias, congresista Juárez. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio querría hacer una pregunta al doctor Torres. ¿Considera usted que el 7 de diciembre se dio un golpe de Estado? Señor Torres, tiene la palabra. En este momento, por su intermedio, presidenta, en ese momento no se podía determinar si había un golpe de Estado o no había un golpe de Estado, porque no se pudo establecer, al menos yo no pude establecer, si el presidente ha coordinado con las Fuerzas Armadas y también con la Policía Nacional. Para poder determinar eso es que yo pregunto al ministro del Interior y también pregunto al ministro de Defensa, lo que ya he manifestado. Luego se ha determinado de que no ha habido ninguna coordinación. Si no ha habido ninguna coordinación, simple y llanamente no hay golpe de Estado, pues. Habrá golpe de Estado para el Congreso, habrá golpe de Estado para la prensa, ¿no? Pero sin la Señor Aníbal Torres, por favor, limítese a contestar lo que le pregunta. Le estoy reiterando ya en tercera oportunidad. Solamente lo que le pregunta. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia. Se le hacen las preguntas y usted responde. Por favor, con todo respeto, usted está aquí en calidad de testigo. A ver, por favor, si me deja terminar. Por favor, si me deja terminar. Acá la presidencia es la que conduce esta audiencia. Y le recuerdo que usted está en calidad de testigo. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia.
Así que, por favor, las preguntas y las respuestas precisas, nada más. Continúe, congresista Herrera. Gracias, Presidenta. Presidenta, que quede en acta, siendo el doctor Aníbal Torres abogado, llama mucho mi atención, Presidenta, que se olvide de los artículos 45 y 46 de nuestra Carta Magna, que menciona que nadie, absolutamente nadie, puede irrogarse el poder absoluto. Y en ese tenor, Presidenta, cuando alguien lo hace, quebranta el orden democrático y por lo tanto se convierte en un gobierno usurpador. En ese tenor, doctor Torres, por intermedio de la presidencia, quiero preguntarle en relación al Código Penal, el artículo 346, en relación a la rebelión. Dice, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, en este caso se ha dado porque había la disolución del poder legislativo, la intervención al poder judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Y además, frente a esos hechos, también se llamó a la Fuerza Armada, se decretó un toque de queda y la requisa de armas a los civiles. ¿Cómo es que frente a todos estos hechos haya una apreciación de que no se dio un golpe de Estado, Presidenta? Solo para hacer esa mención y posteriormente preguntarle, señor Torres, si usted no sabía del golpe de Estado y estaba preguntando, ¿por qué usted acepta y se queda tranquilo después de que el presidente realiza una llamada al general pidiendo seguridad para usted y para la señora Betsy Chávez? Señor testigo, tiene la palabra. Por favor, prenda su micro porque no le estamos escuchando. Conozco al general que se menciona. No he tenido yo ninguna comunicación con ellos. Tampoco sé de las llamadas que ha realizado el presidente. Cuando se termina el discurso, todos, por supuesto, allí estábamos anonadados. Yo estuve conjuntamente con el ministro del Interior y el ministro de Defensa junto prácticamente a la puerta de ingreso a la sala contigua, que es la sala de embajadores. Ingresé, me senté allí, ¿no? Y lamentando, por supuesto, lo que había sucedido, no se sabía hasta ese momento la verdad. No se sabía si real y efectivamente no había coordinación con las Fuerzas Armadas, porque no, sin coordinación con las Fuerzas Armadas no podía haber golpe de Estado, ¿no? Yo no pude determinar en ese momento esa situación. Eso se ha determinado ya posteriormente de que no ha habido ninguna relación con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional, ¿no? Tal es así que los dos ministros renunciaron, lo cual quiere decir que tampoco estuvieron de acuerdo con el golpe. Pero eso se ha ido decantando a través ya de este proceso. Creo que hay algún extremo de su pregunta. La congresista le agradecería si me puede repetir algo que no he contestado. Congresista Herrera tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a repreguntar entonces, por su intermedio, Presidenta, al doctor Torres. Si usted se encontraba al momento de la lectura del discurso junto a la entonces Premier, según las declaraciones del exministro del Interior, el presidente de ese entonces pidió seguridad tanto para usted como para la señora Betsy Chávez. Si usted no estaba de acuerdo y además estaba confundido, ¿por qué usted no rechaza la seguridad? Porque su vida evidentemente no se encontraba en peligro. Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, yo no he pedido seguridad personal.
Yo no he solicitado absolutamente nada, ni tampoco me han comunicado de que han pedido seguridad para mí o para mi familia. De eso me he enterado ya después por los medios. Congresista Herrera, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Solo para mencionar que conste en acta las declaraciones del exministro del Interior, mencionó que el doctor Chávez se encontraba presente conjuntamente con la Premier cuando el presidente de ese entonces, el expresidente, pidió se les diera las garantías y la seguridad del caso. Para hacer esa referencia, presidenta. Por otro lado, querría finalizar con una pregunta. Doctor Torres, si usted dice que se encontraba confundido el 7 de diciembre por la coyuntura, porque no sabía si se daba un golpe de Estado o no, ¿cuál es la interpretación alterna que usted da a nuestras leyes, al Código Penal, artículo 346, y a nuestra Carta Magna en los artículos 45 y 46? Porque la interpretación que usted hace es alternativo en relación a lo que dice nuestra Carta Magna y a lo que dice el Código Penal en relación a la rebelión. Testigo tiene la palabra. Por su intermedio, congresista, ¿no? El delito de rebelión, como lo han dicho juristas de trayectoria mundial, no los que son invitados aquí a los medios de prensa, el delito de rebelión significa alzamiento en armas. El presidente en ese momento no tenía ninguna arma, ni siquiera un corta uñas. Congresista Herrera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Dice usted entonces que el expresidente no intentó modificar el régimen constitucional con la disolución del Congreso y la intervención al Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Dice también usted que al decretar un toque de queda, la requisa de armas a civiles y llamar a las Fuerzas Armadas para para obedecer, mejor dicho, a su mandato, no es levantarse en armas, no es quebrantar el orden democrático? Testigo tiene la palabra. Por su intermedio, no, no, el presidente no presentó ninguna norma jurídica para alterar la situación del sistema de justicia. Ninguna. Tampoco presentó ninguna norma jurídica, ¿no?, para que se establezca un tope de queda. Se gobierna una sociedad, se gobierna un país, no con discursos, no con palabras. Se gobierna con la ley. Eso es lo que tienen que entender. Se gobierna con la ley. Y el presidente no presentó nada al respecto. Congresista Herrera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, al doctor Torres. Si el presidente de la República personifica a la nación, dice entonces usted que los discursos, los compromisos, las entrevistas, las decisiones que toma el presidente son exentos. ¿Debe de ser a través de un documento? ¿Deberemos ir entonces en contra de nuestras leyes? Porque quien personifica a la nación, él es, en todo caso, doctor Torres, el documento mismo. Porque las palabras de la persona que personifica a la nación, cuyo cargo es el de representar al país, tiene eco a nivel nacional e internacional. Y usted me dice que debe ser a través de un documento. A través Señor Torres. Por su intermedio, presidenta, por su intermedio, ¿no? Lo que estoy manifestando es que delito de rebelión no hay, porque rebelión significa alzamiento en armas. El presidente no tenía armas y hasta este momento no se ha establecido si es que coordinó con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han manifestado que no. La Policía Nacional
ha manifestado que no, ¿no? Entonces allí no hay alzamiento de armas. Lo que tengo que decirle a la congresista que me pregunta es que el derecho se gobierna pues por leyes, y el derecho penal tiene que ser muy concreto, tiene que ser muy preciso. Allí rige un principio elementalísimo que dice: nullum crimen, nullo pena sine lege. No hay crimen, no hay delito si un hecho no está tipificado previamente en el supuesto de una norma penal. No hay. Y en este caso será pues el Poder Judicial el que establezca si hay o no hay delito. Y peor todavía, si es que se recupera el Estado de Derecho, todo eso va a ser investigado y va a ser sancionado, porque hay una alteración del ordenamiento jurídico con ideas que se le ocurre a nuestras autoridades. Congresista Herrera, antes de darle la palabra, solamente corregir lo que acaba de decir el señor, que está, repito, en calidad de testigo. Nosotros estamos viviendo en Estado de Derecho. Aquí no hay una dictadura. Se pretendió dar un golpe de Estado, pero no estamos viviendo una dictadura. Lo que está pasando aquí es que se ha cumplido con lo que establece la Constitución. Habiendo precisado ello, damos la palabra a la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, presidenta. Que conste en acta lo siguiente. El presidente de la República personifica a la nación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú le deben obediencia, presidenta. Y en este acto de golpe de Estado, donde la policía y tanto las Fuerzas Armadas, cuando se quebranta el orden democrático, decidieron apostar por la democracia, lo cual no exime al expresidente de la República de haber intentado quebrantar el orden democrático, modificar el régimen constitucional y arrogarse el poder absoluto, presidenta. Algo que el testigo con malicia está dando a entender que como no tuvo éxito, no hay delito. No es así, presidenta, porque, repito, el presidente de la República personifica a la nación y por lo tanto las Fuerzas Armadas están bajo su mando y bajo su responsabilidad. Gracias, presidenta. Eso es todo. Gracias, congresista. Damos la palabra a la congresista Norma Yarro. Gracias, presidenta. Yo quería preguntarle a través suyo al señor Torres, que de acuerdo a lo que han indicado los demás testigos en lo largo de estas audiencias, el señor Torres se mantuvo acompañando permanentemente al presidente. Él está argumentando que si no han habido Fuerzas Armadas no ha habido golpe. Todos sabemos y todo el país ha visto lo que pasó este 7 de diciembre. Yo quería preguntarle al señor Torres si es que él acompañó al presidente en el carro donde él se dirigía a la Embajada de México, que todo el país lo vio, y como que asume su defensa cuando éste es detenido y llevado a la fiscalía o a la comisaría donde estuvo el señor Torres acompañándolo. ¿Cuál es la relación? Ahora, siendo él una persona de confianza o el primer asesor de la señora Betsy Chávez, y él se reafirma que no tiene ningún tipo de responsabilidad referente a la elaboración del discurso que dio en el golpe de Estado el 7 de diciembre. Señor testigo, tiene la palabra. Sí, yo era asesor por supuesto, de la PCM y también, por supuesto, del presidente en los asuntos que me consultan. Por lo tanto, yo tenía la facultad de asesorar al presidente. En cuanto tomo conocimiento que ya fue vacado por el Congreso, yo tengo la facultad de asesorarlo ya como abogado y así actué en las primeras diligencias.
Congresista Yarro tiene la palabra. No me ha contestado si él estaba en el vehículo acompañándolo hacia la Embajada de México. Señor testigo tiene la palabra. Sí, por su intermedio. Sí, yo estaba cuando el presidente va a la sala de embajadores donde estoy sentado y me dice, vienen por mi familia, la llevo a la Embajada de México, le digo, te acompaño, y así fue. Lo acompañé, subí al carro presidencial. Todo lo demás es de conocimiento público. Congresista Yarro tiene la palabra. Usted, señor premier o ex premier, ¿sabía que el señor Castillo iba a pedir asilo político? Señor Torres tiene la palabra. Tengo que repetir por su intermedio, tengo que repetir por enésima vez. Lo que el presidente me dijo es, vienen por mi familia. La llevo a la Embajada de México. Le dije, te acompaño. Me contestó, gracias doctor. Hemos ido y he subido al carro presidencial. Congresista Yarro tiene la palabra. ¿En ese momento ya había presentado usted su carta de renuncia o lo iba en calidad todavía de asesor? Testigo tiene la palabra. No, en ese momento no lo he presentado, si todavía era presidente, el presidente de la República. Ténganse en cuenta que yo era asesor, no era ministro, más o menos debe ser entre las 3:30, así, que coordino con uno de mis asesores para que me redacte la carta de renuncia, y así fue. Congresista Yarro tiene la palabra. ¿Cuál es el motivo, si se pudiera usted referir a que el presidente le indica que venían por su familia? O sea, y a la hora que usted está indicando, ya el Congreso estaba sesionando respecto al golpe de Estado que había dado el señor Castillo. Señor Torres tiene la palabra. Sí, eso por su intermedio, presidenta. Yo no estaba, por supuesto, ya al tanto de lo que sucedía en el Congreso. El presidente vino, me manifestó, vienen por mi familia. ¿Qué quiere decir? Vienen a llevar a mi familia, La llevo a la Embajada de México. Y le dije, te acompaño. He subido al carro presidencial y todo el mundo ha visto eso. El presidente fue detenido por su propia seguridad en el camino, desviándolo a la prefectura. De allí, ya en horas ya del anochecer, fue trasladado a los Cibeles en el RIMAC, y de los Cibeles del RIMAC fue trasladado en un helicóptero al lugar donde se encuentra ahora. Congresista Yarro tiene la palabra. ¿En los carros también iba la familia del presidente o usted solamente con el presidente? Y lo que no me queda claro, ¿por qué el presidente le dice a usted, vienen por mi familia? ¿Quién venía por su familia? Vienen por mi familia. Lo llevo, si dice, vienen por mi familia. La llevo a la embajada. ¿Qué significa eso? Que vienen a tomar preso a su familia. Y su familia tiene pues algunos procesos. La familia no estaba en el mismo carro presidencial. Todavía recuerdo que su hijita menor, la menor, lloraba desesperadamente. Y el presidente siempre ha tenido preocupación por ella y por su hijo varón también, pero que ya es mayorcito, creo que tendrá entre 18 y 19 años. Congresista Yarro tiene la palabra. No más preguntas, presidenta, gracias. Gracias, congresista. Damos la palabra al congresista Guerra García. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludando al doctor Torres. Quería hacerle una pregunta, primero en relación a algo que usted ha comentado ya en varias oportunidades en esta intervención. Usted manifiesta la tesis de que si no hay apoyo de las Fuerzas Armadas, no hay un golpe de Estado. Dicho sea de paso, esto no se condiciona con lo que dice la ciencia política,
Los autores más importantes señalan que el golpe de Estado no necesariamente se tiene que hacer con las Fuerzas Armadas, se pueden hacer con fuerzas de rebelión, se pueden hacer con un grupo, y hay muchísima teoría en torno al golpe de Estado. El golpe de Estado es una interrupción súbita al orden democrático. En ese sentido, doctor Torres, usted como hombre de leyes, al terminar el discurso del entonces presidente Castillo, supuso, entendió, asumió que él había cometido un delito o no. Sí, por supuesto, porque se trataría de un golpe de Estado. Por eso es que le pregunto, ¿no?, si ha coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Y él me contesta, no se preocupe, doctor. También, no, por supuesto, lo vi bastante confundido. Por eso es que me regreso y pregunto al ministro del Interior y al ministro de Defensa, ¿no?, las preguntas que ya he mencionado antes. Congresista Guerra. Doctor Torres, por su intermedio, presidenta. Doctor Torres, entonces quiere usted decir que una vez que se dio cuenta que no se había coordinado con las Fuerzas Armadas, ¿asumía usted que no había un golpe de Estado o asumía que se había cometido algún otro tipo de delito? Lo digo nuevamente porque usted es un hombre de leyes y cualquier hombre de leyes, si ve que se comete un delito, procede a denunciarlo, procede a retirarse de la escena y procede a ver cómo se hace para que la persona que está cometiendo un delito no continúe haciéndolo. Entonces, le ruego que por favor nos apartemos del tema de la figura de golpe de Estado. ¿Usted consideró que el presidente de la República había cometido un delito en ese momento? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, ¿no? En ese momento yo he formulado las preguntas para determinar, ¿no?, si había el presidente coordinado con la fuerza pública, ¿no? Pero en ese momento, por supuesto, yo no podía pues estar convencido si es verdad o no es verdad que no ha coordinado con las Fuerzas Armadas. Comenzaba a dudar de todo el mundo. Tal es así que cuando entro a la sala de embajadores me siento en un sillón y no quería conversar con nadie porque sospechaba yo de todos. Sospechaba incluso de la reunión de ministros que había habido el día 6 por la tarde. Sospechaba de los asesores, ¿no? Algo que con ellos habría coordinado con las fuerzas. No hay nada de eso. No había nada de eso. Congresista, usted pregunta por delito. El 346 habla del Código Penal, del delito de rebelión. Y solamente le pido que lea usted el delito de rebelión y recuerde, no, el elemento del delito que se refiere a la tipificación. Bien, presidenta, por su intermedio. Por su intermedio, presidenta. Continúe. A ver, vuelvo a preguntar por tercera vez. Yo no le he preguntado si ha cometido el delito de rebelión. Tampoco le he preguntado si considera usted golpe de Estado, que tenemos diferentes concepciones, para usted un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. Le he preguntado por tercera vez si usted considera que el presidente de la República en el momento de su discurso cometió o no delito. En ese momento, ¿usted consideraba que había cometido delito o estaba buscando preguntar si las Fuerzas Armadas se habían plegado? De manera que si las Fuerzas Armadas se hubiesen plegado, no hubiese habido delito. Repito, ¿consideró usted que se había cometido algún delito? No me refiero al delito de rebelión. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, si las Fuerzas Armadas se hubiese plegado, por supuesto que había delito. Y es el golpe de Estado, el rompimiento del Estado de Derecho. En ese momento no era posible todavía determinar. Ahora sí se ven las cosas ya bastante claras, ¿no? Congresista Guerra tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le vuelvo a preguntar. No le he preguntado nada de las Fuerzas Armadas. Olvidémonos de las Fuerzas Armadas, señor Torres. ¿Usted consideró que el presidente de la República, al ordenar el cierre del Poder Judicial, la intervención de otros poderes del Estado, el Ministerio Público, el cierre del Congreso, usted consideró en el momento que escuchó ese discurso y después quedó desconcertado,
¿usted consideró que el presidente había cometido delitos? Delitos, no un delito, delitos. Señor Torres, tiene la palabra. Muy bien, por su intermedio, señora presidenta. ¿No? El presidente leyó su discurso. De las preguntas que formulé al ministro de Defensa y al ministro del Interior, había ya inicialmente de que no había coordinación con las Fuerzas Armadas. No estoy hablando de otra forma, no de un golpe de Estado. No estoy hablando de un golpe de Estado en el cual es la población la que se levanta, ¿no?, y derroca al gobierno o cualquier otro mecanismo. No, estoy hablando del golpe de Estado como se podía entender, ¿no?, en ese momento. De eso estoy hablando, no de otro. ¿Que ha cometido otro delito? Eso, ¿sabe qué? La calificación de ese hecho lo hace el Poder Judicial. No lo hago yo, ni usted tampoco. Eso lo hace el Poder Judicial después de una investigación. La calificación final del hecho lo hace el Poder Judicial. ¿Que hay algo irregular? Claro que hay algo irregular. Lo irregular es la misma lectura del discurso. Pero con eso no estoy diciendo de que hay delito, estoy diciendo que hay algo irregular, que hay algo, ¿no?, que puede contravenir a la Constitución y que por eso debía ser juzgado por el Congreso. Juzgamiento que no se ha producido porque el que han realizado ustedes ya ahora todo el mundo lo conoce, cómo se ha hecho, transgrediendo el propio reglamento del Congreso. Congresista Guerra tiene la palabra. Presidente, supongo que el señor Torres se rehúsa a contestar mi pregunta. Vuelve a lo mismo. Mi pregunta es una simple. Él consideró, después de haber leído, después de haber escuchado el discurso del presidente, consideró él, no le he preguntado si después el Poder Judicial va a considerar o no, le he preguntado a él, en ese momento, en el uso de sus facultades, como hombre de leyes, como exfuncionario, como exministro, al haber escuchado lo que dijo el presidente de la República, consideró que se había cometido un delito. La respuesta es simple, sí o no. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, ¿no? No sé si el señor Guerra es abogado o no es abogado, pero si es abogado, por supuesto desconoce absolutamente la estructura de una norma jurídica. En una norma jurídica hay un supuesto de hecho o hecho antecedente o fatispecho, stand, como lo quiera denominar. Y entonces hay que investigar previamente los hechos, y eso es lo que se está haciendo ahora. Investigar los hechos para determinar si esos hechos se vinculan por el nexo de deber ser a la consecuencia de alguna infracción a la norma penal. El hecho de que no haya infracción a la norma penal no quiere decir de que no pueda haber una infracción administrativa. Congresista Guerra tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, creo que su formación es administrativa. Las órdenes de un presidente, órdenes orales, tienen un efecto jurídico. Las normas no solamente son escritas, señor Torres, y cuando un presidente ordena que se cierre un poder, y siendo jefe de las Fuerzas Armadas, él ya está haciendo uso, él no tiene que tener un cortaúñas, no tiene que tener un arma en su cinto o en su bolsillo, está dando una orden y esa orden implica un levantamiento en armas. En todo caso, consideramos que usted señala que consideró en ese momento que no había delito. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Usted ha señalado que era asesor de la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento. Entonces es invitado, junto con la ministra, nos ha señalado que la orden no se la dio la ministra, sino el entonces secretario general. Cuando usted llega como asesor y ve esta escena que nos ha descrito, ¿cuál es su participación? ¿Usted se limitó a quedarse callado, pidió el discurso para revisar, preguntó de qué se trata esta reunión o simplemente fue un espectador? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta. Yo llegué y entonces nos comunicó el presidente que va a haber un mensaje a la nación.
y le pidió a la Premier para que traiga a la prensa. Lo que hizo, ¿no?, la Premier, que demoró un momento, ¿no? No es que le he preguntado al presidente sobre qué va a ser ese mensaje, pero se entendía que el mensaje tenía que ver con su concurrencia ese día en la tarde al Congreso de la República. Y como hemos hablado repetidas veces, ¿no?, hay que buscar el diálogo con el Congreso. De eso hemos hablado repetidas veces y tenemos muchísimos gestos sobre eso. Lamentablemente no se ha llegado a eso. Congresista Guerra tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Usted era el asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, no era asesor presidencial, por lo que ha señalado. ¿No le pareció extraño que sea la ministra la que vaya a traer a la prensa? ¿Se lo pudo haber dicho a usted o se lo pudo haber dicho a otra persona? ¿No le preguntó a la presidenta del Consejo de Ministros de qué se trata eso? Es decir, que ella vaya, se demore unos minutos por los testimonios que hemos escuchado de los periodistas, es que fue, los trajo, los pasó por unos pasadizos, los hizo pasar de PCM a la zona donde estaba el presidente. ¿Esto no le llamó la atención? Señor Torres tiene la palabra. No me llamó la atención, puesto que el presidente estaba pidiéndole a la Premier para que condujera a la prensa. Congresista Guerra tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Usted ha señalado que partió con el presidente de la República, que le dijo, vienen por mi familia. Ha señalado que en ese momento usted entendía que venían a tomar la presa o a detenerla. ¿Por qué razón usted le pareció, digamos, normal ese tema? Es decir, usted en ese momento consideraba que ya se había cometido un delito, que había un intento de delito. ¿Por qué irían a detener a la familia y por qué para usted eso le pareció normal o como consecuencia de algo? Señor Torres tiene la palabra. Me pareció, sí, por su intermedio, me pareció no una situación anormal, porque ¿por qué por el discurso que da el presidente van a llevar a la familia? Congresista Guerra tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, lo que sucede es que usted ha señalado hace un momento y dijo aquí, más o menos textualmente, que venían a tomar la presa o a detenerla. Entonces, ¿por qué la detendrían si el presidente no habría cometido ningún delito? Y es más, usted lo seguía acompañando. Señor Torres tiene la palabra. Quiero, por su intermedio, señora presidenta, en estas investigaciones se tiene que actuar con seriedad. En ningún momento yo he dicho que el presidente me ha dicho, vienen por mi familia a tomar la presa. En ningún momento. Yo lo que he dicho es lo que me dijo el presidente, ¿no? Vienen por mi familia, ¿no? Yo supuse que vienen a la familia a detenerlo. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del discurso, lo cual no me parecía lógico, pero con lo que sucede en nuestro país, nada ya resulta ilógico. Congresista Guerra tiene la palabra. Es decir, usted consideró que como consecuencia del discurso era ilógico que la vinieran a detener porque en el discurso no había nada ni legal ni inconstitucional. Señor Torres tiene la palabra. Bueno, lo explicaré pues otra vez al señor congresista, ¿no? Sí, por favor. Lo que he dicho es lo siguiente, ¿no? Que para que haya un golpe en esas circunstancias tenía que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque sin ello no se podía dar un golpe. Por eso es que pregunté lo que he dicho que he preguntado al ministro del Interior y al ministro de Defensa. En ese momento no podía yo determinar si hay delito o no hay delito, porque en ese momento no estaba convencido de que el presidente no haya pedido el auxilio a las Fuerzas Armadas. No estaba convencido de eso, ¿no? Después se ha detectado, señor congresista, después se ha detectado que no ha habido ninguna coordinación. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo se puede dar un golpe de Estado sin coordinar con las Fuerzas Armadas? ¿El presidente solito con un discurso?
Además, sobre el cierre de las otras instituciones. Usted es congresista, usted sabe que todo se hace mediante una norma jurídica. El presidente no presentó ninguna norma jurídica para cerrar el Congreso, para cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? U otras instituciones. No presentó ninguna norma. De manera que no había allí el auxilio de la fuerza pública, ni había norma alguna con las cuales se podía llevar a cabo un golpe de Estado en los términos señalados en el discurso. Congresista Guerra tiene la palabra. Sí, le voy a recomendar al señor Torres que lea a Malaparte y a Finney, dos autores clásicos, uno de la década del 30, otro de los 60, sobre lo que es un golpe de Estado que no implica necesariamente las Fuerzas Armadas. Pero queda claro, y quisiera que conste en actas, que el señor ministro Torres, es ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros, no consideró que había ningún delito en la intervención del presidente de la República porque no se había dado una norma jurídica escrita. Por favor, esto es muy importante que quede en actas. Mi pregunta siguiente, señora presidenta, por su intermedio, es cuando lo acompaña en el carro, después de que el presidente le dice esto sobre su familia y usted dice que va a ir con él, ¿conversaron de algo? ¿De lo que había ocurrido? ¿Le dijo usted su evaluación? Ya sabemos que usted cree que no hubo ningún delito. ¿De qué fue la conversación? Bueno, la conversación fue mayormente sobre la preocupación que tenía con relación a su familia. Incluso se preocupaba, ¿no?, por la vida de su familia. ¿Y esto por qué? Porque había tenido ya amenazas de muerte desde la segunda vuelta, ¿no? Si hemos conversado sobre el hecho, ha sido muy poco, porque yo le he dicho en algún momento allí, no había el número suficiente para la vacancia. Y en todo caso, si se producía la vacancia, pues bien, ya sabíamos que eso en cualquier momento se va a llegar, porque desde el momento en que te instalas, hemos tenido un sector del Congreso, ¿no?, que ha estado dedicado permanentemente a la vacancia, o sea, a dar un golpe de Estado mediante la vacancia, ¿no?, permanentemente. Y incluso han habido congresistas que solamente declaraban en público sobre eso. Y aparecía allí una discapacidad intelectual o una discapacidad mental. Realmente eso lo deberían determinar los especialistas. Presidenta, creo que el testigo está excediéndose, me parece. Gracias, congresista. Congresista Guerra García, ¿va a formular preguntas? Sí, bueno, le recuerdo en todo caso al testigo que pedir una vacancia presidencial no es un delito, es una potestad, es algo constitucional y se puede pedir una serie de veces. Y eso no tiene por qué alarmarnos, como es parte de lo que nuestra Constitución contempla. Mi siguiente pregunta, por su intermedio, presidenta, es si consideró que no había ningún delito, si consideró que no se había hecho nada anormal, lo acompaña usted en este carro, pero luego a las horas renuncia. ¿Por qué razón renuncia? Señor Torres, tiene la palabra. ¿Por qué renuncio? Porque ya el presidente fue vacado. Ya tenía que renunciar inmediatamente. Congresista Guerra tiene la palabra. De acuerdo, presidenta, que queden actas que el expresidente del Consejo de Ministros solamente renuncia por esa razón, es decir, consideró que en el interregno, en esas horas, no se había cometido un delito, no se había hecho un intento de golpe de Estado. El tema de rebelión lo ha discutido, pero hay una serie de otros delitos. Considero que cualquier persona que ha sido ministro de Justicia ante un delito debe no ni colaborar ni hacerse el indiferente, sino inmediatamente, como buen demócrata, señalar que se ha hecho una falta a la Constitución. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Damos la palabra al abogado del congresista Roberto Sánchez. Abogado Arbizu tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, para saludar y agradecer al doctor Aníbal Torres Vázquez y a su vez preguntarle, en primer lugar, quiénes eran los congresistas y en general las personas que estaban llamados a ejercer la defensa del presidente Castillo
frente al tercer periodo de vacancia en su contra el día 7 de diciembre pasado en horas de la tarde. Entiendo que había programada una sesión del Pleno para tocar el tema de la vacancia presidencial. ¿Quiénes eran los congresistas y las personas que formaban parte de este grupo de personas que asesorarían o que defenderían al presidente Castillo? Por su intermedio, presidente. Sí, continúe. A esa reunión del día 6 en la tarde de los ministros para tratar el asunto de la concurrencia al Congreso de la República para ver la cuestión de la vacancia, no he asistido yo, ¿no? Por lo tanto, no podría decir quiénes son los ministros que deberían hacer uso de la palabra en el Congreso. Pero sí en otras ocasiones, y pienso que en esta también, se ha acordado seguramente que sea el ministro de Trabajo, el ministro de Justicia, no sé si el ministro Sánchez, no estoy seguro. Doctor Arbizu, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, señora presidenta, la pregunta era sobre las personas que conformaban el grupo para hacer la defensa del presidente el 7, pero ha respondido el testigo como consta. La pregunta sería, en todo caso, si en algún momento, sea en reuniones formales o informales, hubo alguna situación en la que se discutiera la posibilidad de disolver el Congreso sin la concurrencia de los requisitos o del requisito establecido en el artículo 134 de la Constitución Política. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, en ningún momento ha habido el ánimo, el propósito de disolver el Congreso. La cuestión de confianza presentada con el proyecto de ley de derogación de la ley 31.399, como he manifestado, era para restablecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que requiere, por supuesto, de una explicación más amplia, que creo en el momento no es el caso de decirlo, ¿no? Y además todos lo conocemos. Pero no ha habido eso, ¿no? Si el presidente hubiese querido cerrar el Congreso, entonces tenía que plantearlo ante el Consejo Ejecutivo, ¿no? El Consejo de Ministros, y allí se hubiese estudiado el caso. Si se hubiese estudiado el caso y se hubiese determinado ese deseo, se hubiese presentado un nuevo proyecto de ley con cuestión de confianza. Y eso no ha existido. Si hubiese presentado ese segundo proyecto de ley con cuestión de confianza, no estaríamos debatiendo aquí, ni el Perú estaría en estas circunstancias en la que se encuentra, en un desastre extraordinario. No estaría, porque eso se tendría que hacer conforme a ley, ¿no? Y la cosa sería pues totalmente distinta. No ha existido en ningún momento el propósito de cerrar el Congreso. No ha existido eso. Doctor Arbizu, tiene la palabra. Sí, muchas gracias por su respuesta. Para que diga el testigo por su intermedio, señora presidenta, ya el día 7 de diciembre en Palacio de Gobierno, si es que tuvo algún tipo de acercamiento o de conversación con el señor entonces ministro y ahora congresista Roberto Sánchez Palomino, y si pudiera decirnos si es que tuvo algún tipo de conversación, ¿cuál fue? Señor Torres, tiene la palabra. No, yo no tuve ninguna conversación con el ministro Sánchez. Tampoco he visto, no me conste que ha tenido conversación con el presidente. No sé si lo ha tenido o no lo ha tenido, ¿no? Pero ya después que el presidente terminó la lectura del discurso, después, no durante, sino después, ingresó el ministro Sánchez y también el ministro de Trabajo. Doctor Arbizu, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Eso es todo. Gracias. Damos la palabra a la congresista Medina Hermosilla.
Congresista Medina Hermosilla se encuentra en la plataforma. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Al señor Aníbal Torres le realizo las siguientes preguntas. Primero, usted es un abogado reconocido en el país y le pregunto como jurista, más no como político. El hecho sucedido el día 7 de diciembre por parte del expresidente Pedro Castillo al dar un mensaje a la nación, escuchado por todos los peruanos, ¿fue un golpe de Estado o no? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, nuevamente tengo que contestar que en esas circunstancias el golpe de Estado no se podía dar sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas y sin la presentación de las leyes, que ya en todo caso serían decretos leyes, que tendrían que darse para reorganizar, por ejemplo, el sistema de justicia. No ha habido nada de eso. No quiero decir que no exista responsabilidad administrativa, responsabilidad constitucional. Eso le correspondía investigar al Congreso de la República. Congresista Medina Hermosilla tiene la palabra. Gracias, presidenta. Le pregunto esto porque muchos juristas también reconocidos como usted han manifestado que el hecho de dar el mensaje a la nación y tratar de cerrar todas las instituciones públicas y políticas ya estaba dando el golpe de Estado. No se olvide que todos los mensajes a la nación son mecanismos de decisiones que tome el gobierno, más aún si los mensajes son redactados y leídos por el presidente de la República, tal como todos los vimos por los medios de comunicación a nivel nacional. Aquí tengo otra pregunta, señor Aníbal Torres. Usted, señor Torres, que para usted no fue un golpe de Estado porque no se concretizó por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, le pregunto, ¿por qué cree usted que minutos después de leído el mensaje a la nación por el expresidente de la República, todos los ministros de Estado empezaron a renunciar a sus cargos? Incluso también lo hacía el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en paralelo, en los medios de comunicación, empezaron a declarar los representantes de diferentes instituciones públicas, como el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, entre otros, quienes rechazaron a este golpe de Estado. Por su intermedio. En ese momento yo no podía determinar si hay o no hay golpe de Estado. El presidente me dijo, cuando le pregunto por la concurrencia de las Fuerzas Armadas, no se preocupe, doctor. El ministro del Interior me dice, yo no sé nada al respecto cuando le pregunto con relación a la intervención en el Congreso. El ministro de Defensa, cuando le pregunto si van a salir las Fuerzas Armadas, me dice, a mí no me han dicho nada, Eso ya era sumamente raro, que pueda haber un golpe de Estado sin la participación de las Fuerzas Armadas, que con solo un discurso ya haya golpe de Estado, Claro que lo que les incomoda a ustedes es el que no les diga que para mí en ese momento no estaba determinado si hay golpe de Estado o no hay golpe de Estado. En este momento ya está determinado que no hubo golpe de Estado. No hubo, con un discurso no se hace eso. Eso se hace con las Fuerzas Armadas y también con normas jurídicas. El presidente da un discurso sobre tal o cual asunto, sobre tal o cual materia de Estado, sobre tal o cual política de Estado, y eso ¿cómo se concretiza? Se concretiza en normas jurídicas. No hay otra forma, porque si no, ¿cómo se impondría a la comunidad ese discurso? Congresista Medina tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, no me ha
contestado lo siguiente. ¿Por qué cree usted que minutos después de leído el mensaje de la Nación por el expresidente de la República, todos los ministros de Estado empezaron a renunciar a sus cargos? Incluso también lo hacía el jefe del comando de conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa pregunta que me conteste. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. No, esas son decisiones personales que han tomado ellos y habría que preguntarlos no por qué lo hicieron. Congresista Medina, tiene la palabra. Una tercera pregunta, presidenta. Para que nos confirme, señor Torres, por qué usted, en su calidad de ex premier, era una de las personas que en los consejos de ministros descentralizados aprovechaba y utilizaba para dar mensajes negativos a la población, asusando siempre contra el Congreso de la República y siempre con el discurso del cierre de Congreso. Esto lo digo con conocimiento de causa. Cuando se realizó la sesión descentralizada en Huánuco, donde solo ingresó un grupo de gente que solo lo autorizaba la PCM, sin que nosotros los congresistas podíamos intervenir en el ingreso de las personas o autoridades de dicha sesión. Esto era repetitivo en todas las regiones del país, tal como lo conversaba con otros colegas congresistas de diferentes bancadas. Eso es mi pregunta, presidenta. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio. En los consejos descentralizados siempre hemos hablado sobre todos los temas de agenda. Y por supuesto en esos temas de agenda habían medidas, ¿no? Obras, por ejemplo, para atender a los más necesitados y que por supuesto no se difundían por los medios. Por ejemplo, hay un lugar fronterizo con el Brasil en donde habíamos hecho un trabajo muy grande para que cuenten allí con un buen colegio y con centros deportivos, ¿no? Lo cual beneficia a esas comunidades. Lo que no se ha hecho antes, porque son comunidades absolutamente olvidadas. Y lo que he manifestado es que en el Perú se debe terminar con lo que existe actualmente: la discriminación, el odio, el rencor, el de cholear a las personas, el de desacreditar a los campesinos, a las comunidades indígenas. Señor Torres, y eso por es favor, lo que debemos terminar a contestar lo que le están preguntando. Repito, usted está en calidad de testigo y estas no son plataformas para estar dando discursos políticos. Simplemente usted limítese a contestar las preguntas que le están formulando los congresistas. Creo que es una pregunta y la respuesta tiene que ser precisa. Continúe, por favor. Yo estoy contestando a la pregunta. No sé, quizás no sea de su gusto, por supuesto, la respuesta, pero la respuesta a la pregunta es esa. No se trata de que me guste o no me guste, se trata de que usted sea preciso en las respuestas. Y las cosas que está usted comentando no son materia, repito, de la audiencia que estamos desarrollando el día de hoy. Congresista Medina, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, recordarle al señor Aníbal Torres que hasta el día de hoy en mi región no ha sido atendido dichos pedidos. No se concretó los pedidos que hizo el pueblo huanqueño, ¿no? De tantas promesas que quedó prácticamente solamente en promesas. Yo le pregunto, referente a esa participación, ¿cuáles son los avances que hizo usted durante su gestión en cuanto a los pedidos que ha habido en mi región, ¿no? Quisiera saber si ha dejado algunos avances, cuáles han sido las atenciones, porque había la problemática del agua, había la problemática de los agricultores. Presidenta, una cuestión de orden, concretamente. Congresista Medina. Eso es todo, presidenta. Medina, Gracias, no le voy a dar que responda a esa pregunta el testigo Torres, porque no es materia de la audiencia que estamos desarrollando. Aquí es otro el tema, así es que
por el tratamiento igual que tenemos que tener nosotros como miembros de la subcomisión y también los testigos que son invitados, esa pregunta no es pertinente. Así es que el testigo no está obligado a contestar. Gracias, congresista Medina. Gracias, presidente. Bueno, antes de continuar queremos dar la bienvenida y emitirle un saludo cordial a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola con la sede de La Molina. Bienvenidos a esta la Casa del Pueblo, donde practicamos siempre la democracia en nuestro país. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, no existiendo más participaciones... Si me permite, señora Presidenta, una sola pregunta. Me permite damos la palabra al señor abogado, el doctor Cela Barrientos, abogado acreditado del exministro Willy Huerta. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio, para que el testigo, el doctor Aníbal Torres, nos precise si le consta que en su presencia, en algún momento, el expresidente Castillo ordenó o pidió al exministro del Interior Willy Huerta que se brinde seguridad en su domicilio, es decir, en el domicilio del testigo Aníbal Torres. Señor Torres, tiene la palabra. No me consta, señora presidenta, por su intermedio. Eso es todo. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Cela. Damos la palabra a la congresista Juárez. Sí, gracias, presidenta. Muy rápido. Solamente preguntarle al señor Aníbal Torres, porque él sucesivamente ha repetido que el expresidente Castillo tenía preocupación por la integridad de su familia y él fue en medio del golpe de Estado que se había producido en ese momento y de lo delicado que significaba para el país como una situación que debía obviamente tener una respuesta, tenía que tener, digamos, una consecuencia. Él decidió ir a la Embajada de México a dejar a su familia. Entonces, cuando subió al vehículo el señor Aníbal Torres, sabía dónde iba a llevar el señor a su familia. Entiendo yo que digamos, las valijas, la ropa, todo eso también, digamos, estaba compuesta por los objetos personales del señor Castillo y además sabemos de que el presidente de México había señalado que lo recibía a él y a su familia. Entonces, la pregunta es, ¿iban a dejar a su familia o es que también el señor Castillo iba a asilarse porque el presidente de México, que tiene una intervención, digamos, exagerada y por supuesto objetable respecto a la política peruana, señaló que había un pedido de asilo del presidente? Entonces la primera pregunta es esa: ¿por qué él subió a ese carro y si él sabía dónde iba? Y si sabía que Castillo también iba a asilarse a la Embajada de Estados Unidos, de México, porque lo que se ha pretendido siempre en todo momento es decir que él iba inocentemente a dejar a su familia. Y sabemos luego por versiones de López Obrador que él también había pedido el asilo. ¿Él participó de algún pedido de asilo? Eso es todo, presidente. Señor Torres, tiene la palabra. Sí. Yo desconocía, ¿no?, lo del presidente López Obrador. Desconocía eso. Lo que sí me dijo el presidente: vienen por mi familia. ¿Qué quería decir? Vienen a detener a mi familia. Lo llevo a la Embajada de México, ¿no? Entonces, claro, era de suponer que ya ha pedido asilo para su familia. Eso es lo que supuse. No, en ningún momento hemos hablado de que él también se va a asilar. No, de eso no hemos hablado. Hemos hablado, además, después, en horas de la tarde, que estaba detenido, ¿no?, sobre el peligro que se cernía sobre su familia. Tenía inclusive miedo de que puedan matar a su familia. Y siempre ha sido amenazado de muerte. Siempre hemos tenido amenazas de muerte. Siempre, eso permanentemente. Permanentemente camino por Miraflores o por San Isidro, no falta algún desquiciado que sale a decir: ladrón, te voy a meter un balazo.
Siempre ha existido eso. Lamentablemente vivimos en una sociedad así. Pero no me voy a extender más para no molestar a ustedes. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, o sea, es decir, el señor Torres subió a acompañar al señor Castillo y no sabía a dónde iba. Recién en el carro se enteró que iba a la embajada de México. Tampoco sabía que se había pedido asilo previo, porque uno no es que pasa por una embajada y se mete, o porque ¿por qué no se fue a Venezuela o por qué no se fue a la embajada de Cuba, ¿no? Entonces él decidió irse a México. Se supone que eso ya estaba planeado, planificado. Entonces esto forma parte de la planificación del golpe de Estado, porque él se dirigió hacia allá. Es más, el presidente de México lo ha confirmado, ha dicho: Castillo y su familia estaban acá bien acogidos, nosotros estamos felices de recibirlos. Entonces, bueno, yo la verdad es que dudo de lo que señala, tengo el derecho, ¿no?, de dudar, así como el señor Torres señala de que también dudó cuando se dio el discurso de la idoneidad o de la participación de los ministros de Estado, ¿no? Porque él dice: me senté y dudé, no sabía quién era, no sabía cuál de ellos había participado, ¿no? Entonces, obviamente, la palabra, el derecho a la duda. Termino, señor Balcázar. Todos tenemos el derecho a dudar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, y con eso termino, presidenta, es, ¿por qué dudaba de los ministros? ¿Por qué dudaba? Él dice que había una reunión el día anterior y que en esa reunión se podía haber planificado el golpe de Estado y luego después la huida de Castillo y su familia hacia México. Pero, ¿cuál era la razón de su duda, no? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Torres. Sí. Lo que dice la congresista Juárez, bueno, tendría que decir pues respetable, pero que lamentablemente no se ajusta a la verdad. Porque yo lo que he dicho, y lo digo 1000 veces, es que cuando yo estuve sentado en un sillón en la sala de embajadores, se acercó el presidente y me dijo, no, vienen por mi familia, la llevo a la embajada de México. Eso es lo que he dicho. Todo lo demás son ideaciones alrededor de ese hecho concreto. Gracias, señor Torres. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias, presidenta. Para preguntar sobre hechos, no de suposiciones ni preguntas subjetivas, como escucho que se está haciendo al testigo que concurre. Aquí estamos investigando una denuncia constitucional por conspiración, ¿no es cierto?, y golpe de Estado. Entonces la pregunta es al señor Premier sobre hechos. ¿Usted escuchó al presidente, escuchó a algunos de los ministros que habían estado, algunos de ellos, reuniéndose con el presidente para hacer un... Congresista Balcázar, no se le escuchó la última parte de su pregunta. ¿Podría en todo caso encender su audio? Parece que se apagó. Congresista Balcázar. Congresista Balcázar, por favor, ¿nos está escuchando? Parece que el congresista Balcázar tiene problemas de conexión. ¿Tenemos alguna otra participante? No, señora presidenta. Vamos a dar la palabra al congresista Soto, que está solicitando, y luego a la congresista Herrera. Señora presidenta, por su intermedio, quiero hacer la última pregunta al señor Torres. Señor Torres, si durante todo el tiempo que ha estado con el expresidente Pedro Castillo, le preguntó con quiénes había tomado la decisión de cerrar el Congreso y quién le redactó el documento, o eso se suponía porque usted ya lo sabía. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio. Yo no he conversado nada al respecto con el presidente, ¿no?
Lo único que le he dicho al presidente es que no había en el Congreso el número de votos suficientes, ¿no? Como quien decirle por qué haces eso si no había el voto suficiente. Y él manifestó, ¿no?, que no se sabía si había el número de votos suficiente o no, ¿no? Que podía vacarlo como no podían vacarlo, pero que ya el Congreso tenía otra medida, ¿no?, para sacarlo ya no con 87 votos, sino con una mayoría simple. Congresista Soto tiene la palabra. Señor Torres, también se ha apreciado, usted como funcionario del Estado en todo momento ha estado presente y le ha acompañado en el carro, se ha visto en los medios de comunicación. ¿Y qué función cumplía en ese momento usted como funcionario? Señor Torres tiene la palabra. Asesorar al presidente. Y cuando ya tomamos la noticia que es vacado, no convertirme en su abogado en ese momento. Congresista Soto tiene la palabra. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, presidenta. Por su intermedio, la pregunta al señor Torres. Cuando usted le dice al presidente por qué haces eso si no hay votos, ¿se refería al golpe de Estado, al delito que él había cometido? Señor Torres tiene la palabra. Pero por supuesto, no me refería no a que por qué lee ese discurso si no había los votos suficientes. Pero él manifestó, bueno, si no nos sacaban con la vacancia, nos sacaban con la suspensión, que ya lo tienen todo preparado, ¿no? Para lo cual requieren de una simple mayoría, ya no de 87 votos, sino de una simple mayoría. Eso es lo que manifestó él. En lo poco que hemos hablado sobre eso. Congresista Herrera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Usted, señor Torres, ¿está como testigo, como un ciudadano común o se siente abogado del señor Castillo? No, yo ya no soy abogado del señor Castillo. Si me comprendieron en el proceso al expresidente, por lo tanto ya no soy abogado, no tengo ninguna comunicación con él ni con el resto de los ministros. Sí, presidenta, una pregunta para terminar. Gracias. Presidenta, por su intermedio quiero consultarle al señor Torres. Si no es abogado del expresidente Castillo, está como ciudadano brindando una declaración, es decir, como testigo. Entonces, ¿por qué asumir la defensa y no la objetividad en relación a lo que hemos vivido todos los peruanos el 7 de diciembre, señor Torres, por intermedio de la presidencia? Señor Torres tiene la palabra. Por su intermedio, yo estoy aquí declarando no como testigo y estoy declarando sobre hechos, sobre lo que ustedes me están preguntando, y lo estoy haciendo con toda objetividad, ¿no? Contestando una y otra vez a las mismas preguntas, que lo dan la vuelta y lo dan la vuelta, pero muy bien, estoy aquí contestando. Congresista Herrera tiene la palabra.